Esta última sección del capítulo 3 lo hemos titulado Programando como profesionales. Queremos proporcionarle una serie de consejos y ayuda que le puedan servir cuando se encuentre con la tarea de programación y utilización de funciones. Realmente algunos de los puntos que vamos a tratar van a ser algo más que consejos, como va a poder observar. En primer lugar, y sería un buen ejemplo de algo más allá de un consejo, tiene que ver con el uso de la instrucción return. La cuestión que planteamos es si podemos incluir una instrucción return en cualquier sitio de la función. Básicamente, podemos tener más de una instrucción return en una función. La respuesta a una pregunta tan directa es sí, se puede, poder se puede, pero no es una buena idea, ni mucho menos. Diríamos incluso que es una malísima idea. Vamos a verlo con algún ejemplo. La función es mayor que veíamos en un vídeo anterior. Observe que devuelve un valor, verdad o falso. Aquí no hay ningún problema. Se evalúa el valor de la variable edad y se compara con el valor umbral 18. La respuesta, esta función devuelve verdad o falso sin ninguna discusión. La función es alta, que tenía en consideración no solamente la altura de una persona, sino su edad, evaluaba la edad y a continuación, en base a la edad, evaluaba la altura. En la construcción que presentamos ahora, observe que aparecen dos return, uno asociado al if, a la parte if, y otro asociado a la parte else. De manera que si la persona era mayor de edad y su altura era mayor que 190, la persona se considera alta. Pero también se considera alta cuando la persona no es mayor de edad y su altura es mayor o igual que 175. Por eso, ante cualquiera de estas dos situaciones, por eso tenemos una O, la función devolvería verdad y en otro caso devolvería falso. Observe que no hay ningún problema evidente a partir de este código. Tenemos dos instrucciones return y una de las dos es la que va a producirse. Bien, el utilizar o el usar dos return va en contra de la programación estructurada. Una función tiene un punto de entrada, que en principio ocurre cuando se hace la asociación de parámetros reales a los parámetros formales, y a partir de ese momento se empieza a ejecutar las instrucciones que aparecen en el cuerpo de la función. Y la función tiene un único punto de salida, que sería la instrucción return. Instrucción return, no las instrucciones return. De manera que si su código resultara en una construcción como la que ve aquí, debería reorganizarlo, debería replantearlo y escribirlo de otra forma. Vamos a ver soluciones, siempre hay soluciones. En este caso, podríamos plantear para el problema del cálculo si un número es primo de esta manera. Bien, en este caso el algoritmo es el algoritmo no eficiente, pero eso no nos importa mucho ahora mismo. Observe que, tal como está planteado el problema, en el momento en que se encuentra un divisor, el problema termina y devuelve el valor falso, lo cual es cierto, es lo que debería ocurrir. Si nunca es cierta esta condición, el algoritmo terminaría acabando todas las iteraciones del ciclo for y finalmente devolviendo el valor true, indicando que el número es primo. Sin embargo, observamos que no es una situación deseable. ¿Por qué? Porque tenemos dos instrucciones return. Sí es cierto que no va a haber coincidencia, no va a haber interferencia entre ambas, pero no deberíamos tener dos instrucciones return. Vamos a reescribirlo de forma más organizada, de forma estructurada. Bien, como puede observar, pocos cambios se necesitan para conseguir una solución estructurada. En este caso hemos utilizado un valor por defecto para la variable es primo. Hemos indicado que inicialmente suponemos que es verdad, de forma que cuando encontremos un divisor, la variable es primo la colocamos a falso. Bien, imaginemos que no encontramos ningún divisor. La ejecución del ciclo for se haría completamente y nunca se modificaría el valor de la variable es primo, con lo cual se devolvería verdad. En el momento en que encontráramos un divisor,
Observe que como tenemos una condición unida con un y, pondríamos es primo falso, lo que haría que no se volviera a iterar en el ciclo for y se devolviera el valor falso, que es lo que esperamos. Así que puede observar que con un mínimo esfuerzo hemos conseguido una función con un código estructurado. Por favor, plantéeselo y hágalo de esta manera. Cualquier función que devuelva un valor de cualquier tipo va a tener siempre una estructura similar, en el sentido de la función devuelve un valor bool, declararemos un valor bool y finalmente devolveremos el valor de ese valor bool que calcularemos, el valor bool, el valor del tipo adecuado que calcularemos según sea el algoritmo que calcule la función. Recuérdelo. Otra situación que nos encontramos, especialmente en programadores con poca experiencia, es la decisión acerca de cuántos parámetros requiere una función. Muchos, pocos, tener muchos hace una función muy buena, tener pocos hace una función muy mala. No hay una respuesta a esta pregunta, un algoritmo que nos proporcione una respuesta a esta pregunta. El sentido común suele ser también, ya lo hemos dicho alguna vez, la mejor de los criterios. Suele utilizarse por algunos programadores inexpertos soluciones como las que aparecen aquí. La función factorial observe que lee el valor sobre el cual tiene que calcular. Esto es un gran error. En primer lugar, porque leer el valor dentro de la función evita poder utilizarla en otras plataformas. Porque cómo se realiza la lectura de este valor, y si no tenemos en esa plataforma, no utilizamos un medio de entrada-salida, no hay ninguna forma de proporcionar un valor durante la ejecución de la función. No tendríamos posibilidad de que se ejecutara con éxito. Y bueno, recuerde que estamos mezclando entradas con salidas. Por lo tanto, no es una buena solución. El hecho de que una función no reciba parámetros no quiere decir que sea mejor, ni mucho menos. También podemos encontrarnos el caso contrario, y es que le estemos proporcionando demasiados parámetros a la función. Vamos a ver por qué. En este caso presentamos una función que calcula el máximo común divisor de dos números. Como indico, puede consultar los apuntes para encontrar más detalles. En este caso, si quiero calcular el máximo común divisor de dos números, pues parece lógico que la función necesite sea exactamente los dos números que requiere ese cálculo. El algoritmo pues, podrá ser uno u otro, pero al final devolvemos el máximo común divisor de ambos. Observe que calculamos el primer divisor es siempre el menor de los dos valores que estamos utilizando. Bueno, sería posible que durante ese cálculo o en ese programa tengamos una función que calcula ese mínimo y ese mínimo lo hayamos calculado incluso previamente. Y podríamos pensar que ya que tenemos el mínimo calculado previamente, ¿por qué vamos a calcularlo dentro de la función? Proporcionémosle ese menor como un argumento más a la función que calcula el máximo común divisor, con lo cual evito realizar este cálculo. Bueno, pensemos que en esa situación, para este programa concreto, podría ser que computacionalmente nos ahorremos el cálculo del mínimo, pero estarán de acuerdo conmigo que no es una forma lógica de calcular el máximo común divisor entre dos valores. Le doy el primero, le doy el segundo y ahora le doy el menor entre ambos. Pero ¿qué sentido tiene eso? Me obliga a que calcule ese valor fuera de la función. La solución correcta debería ser calcularlo dentro de la función y, por supuesto, si tengo la función que calcula el mínimo, aquí podría ser esa misma función, o con esta implementación o con esta otra, observe cómo la función mínimo
perdón, máximo común divisor, hace una llamada al cálculo de la función, al cálculo del mínimo utilizando esa función. Así pues, independizamos ese cálculo de la solución propia de este algoritmo. Un caso similar ocurre con el cálculo del número áureo. Esta solución es una solución real proporcionada por un estudiante, porque observe que para calcular el término enésimo de esta serie necesitamos calcular el término enésimo de Fibonacci y el término n más 1, pero como el término n más 1 requiere del término n, si queremos aprovechar los cálculos anteriores, pues podemos, aquí lo puede ver, utilizar una función Fibonacci un tanto especial que recibe los dos valores a partir de los cuales calcular el nuevo. Bueno, un poco loco, porque realmente lo que esperamos encontrar es que una función llamada Fibonacci calcule el término enésimo de la serie de Fibonacci y no que reciba los dos valores a partir de los cuales calcular el siguiente. Bien, son situaciones un tanto extrañas y peculiares que debería evitar. Todos los datos auxiliares que la función necesite deberán ser datos locales. Si el correcto funcionamiento de una función depende de la realización previa de una serie de instrucciones, pues estas instrucciones deberían estar dentro de la función para hacerla independiente de otros cálculos. Y finalmente, los parámetros reales deben ser independientes unos de otros. No tiene sentido proporcionar dos valores independientes y uno que dependa de los otros dos. No tiene ningún sentido. Y ya para terminar, y por primera vez hablaremos del uso de precondiciones. Una precondición en una función es una restricción que deben satisfacer los parámetros de la función para que pueda ejecutarse sin problemas. En el caso de la función factorial, está claro que los cálculos que se realizan pueden producir un desbordamiento aritmético y en particular si utilizamos valores mayores que n, incluso utilizando datos long, se va a producir un desbordamiento. Por lo tanto, para indicar que el cálculo se pueda realizar, especificaremos como un comentario que el valor de n debe estar comprendido entre 0 y 20. Simplemente es un comentario. El programador tiene la responsabilidad y la obligación de respetar esta precondición. Digamos que estamos cediendo al programador la responsabilidad de utilizar correctamente la función. La función no realiza ningún tipo de filtro, no realiza ningún tipo de comprobación acerca del valor recibido. Simplemente asume, porque así lo especifica en su precondición, que el usuario, antes de llamar a la función, ha hecho los filtros adecuados para cumplir la precondición. Así, ¿cómo aseguramos ese respeto? Pues con un filtro adecuado, como podemos ver aquí. Antes de llamar a la función factorial, observe cómo comprobamos que valor sea menor que 0 o mayor que 20 y si ese es el caso, vuelta de nuevo a pedir valor. Cuando salimos de este filtro, estamos seguros de que valor está comprendido entre 0 y 20 y entonces podemos llamar a factorial. Estamos respetando la precondición establecida. Unos consejos acerca de la documentación de una función. ¿Qué tendremos que comentar en la función? Pues tendremos que describir el algoritmo que implementa la función, o sea, debemos indicar cómo se resuelve la tarea y se incluirá en el código de la función, y en la cabecera incluiremos qué tarea resuelve la función, cuáles son los parámetros y los escribiremos en la cabecera de la función. Por ejemplo, en el caso del factorial, observe que en la cabecera estamos indicando qué hace la función, la fórmula que resuelve, los parámetros que utiliza, con una breve descripción del mismo, qué valor devuelve y en el caso de que exista una precondición deberemos indicarla de forma explícita. Como puede ver, cualquier nota o aclaración sería bienvenida en la cabecera de la función. Así, a modo de resumen, qué es lo que hace la función, qué parámetros requiere, qué devuelve, las precondiciones y cualquier aviso o nota que sea de interés. Parecer a priori una tarea tediosa documentar todas las funciones de esta manera, pero con el tiempo realmente conseguirá un software profesional
y fácilmente utilizable.